Gestionar un proyecto puede ser algo bastante desafiante y muchas veces no sabemos cómo gestionarlo correctamente. Es por eso que existen diferentes elementos como las buenas prácticas de la gestión de proyectos que podemos ver en elementos o en libros como el PMBOK 6, el PMBOK 7, la guía de procesos. De esta manera, estos libros nos ayudan a entender cómo poder realizar un proyecto de manera adecuada. El inicio de un proyecto es clave siempre, porque si nosotros iniciamos correctamente un proyecto, nosotros vamos a poder planificar, ejecutar, controlar y cerrar el proyecto de manera exitosa. En este video vamos a ver cómo iniciar correctamente un proyecto. Es decir, vamos a ver qué elementos necesitamos tomar en cuenta para iniciar de manera exitosa nuestro proyecto. Estos pasos serán claves a lo largo de todo el proyecto, así que resulta fundamental conocerlos. Esta sección que vamos a ver acá de inicio justamente pertenece al curso de gestión de proyectos desde cero. Este curso ha sido desarrollado justamente para que tú conozcas cómo hacer un proyecto desde el inicio a través de un proyecto real. En este curso lo que hacemos será tomar un proyecto real desde su inicio, desde su idea, evaluarlo, realizar los procesos más importantes del inicio, de la planificación, del control, de la ejecución y finalmente del cierre. De esta manera, si tú quieres conocer cómo gestionar un proyecto a través de un ejemplo real y conocer cuál es la documentación que deberías ir generando justamente dentro del proyecto, puedes revisar el curso que encontrarás en la parte baja de este video. Recuerda que si ocupas el código que encontrarás justamente en la descripción, podrás tener un descuento en este curso. Ahora veamos cuáles son los pasos que debemos seguir justamente para iniciar un proyecto de manera exitosa, basados justamente en lo que nos dice el estándar de la gestión de proyectos del PMBOK. Dentro de este video vamos a ver el inicio de un proyecto. De esta manera vamos a ver cuáles son los elementos más importantes que tenemos que conocer para iniciar un proyecto. Adicionalmente vamos a hacer diferentes talleres para poder ir viendo cómo analizar y cómo realizar justamente estos procesos. En primer lugar, nosotros vamos a ver el enfoque predictivo. Acá analizaremos de qué se trata y cómo funcionan justamente estos tipos de enfoques y cómo se estructura un enfoque predictivo dentro de la gestión de un proyecto. En la segunda clase veremos cómo afecta el cambio y el riesgo dentro de un proyecto, dos elementos fundamentales que siempre tenemos que considerar dentro de un proyecto y que tienen una relevancia especial justamente en los enfoques predictivos. En tercer lugar, vamos a ver la visión de un proyecto. Siempre tenemos que establecer una visión de un proyecto y esta visión tiene que ser compartida. Estos elementos serán revisados justamente en esta clase. En la siguiente clase ya revisaremos los procesos de inicio. Los procesos de inicio básicamente son dos procesos y estos procesos los vamos a conocer y vamos a ver cómo utilizarlos dentro de nuestros proyectos. El primer proceso que vamos a revisar será el acta de constitución de proyecto y este elemento es un elemento que da la formalidad de la gestión de proyecto. Aquí conoceremos qué es, cómo funciona y adicionalmente elaboraremos una acta a través de este taller. En este taller elaboraremos un acta completa, veremos cómo se elaboran, qué elementos necesitamos conocer y sobre todo veremos cómo podemos hacerlo. En la siguiente clase revisaremos a los interesados, conoceremos quiénes son los interesados de un proyecto y por qué es importante conocer quiénes son y cuáles son sus expectativas. Adicionalmente, en nuestra siguiente clase realizaremos el registro de interesados, un elemento clave y fundamental que todo proyecto debe tener y que va a ser uno de los elementos que ocuparemos a lo largo de todo el proyecto. Finalmente revisaremos la matriz de poder e interés con el objetivo de conocer cuál es el poder y cuál es el interés que tienen nuestros interesados. De esta forma, a través de estas clases vamos a conocer cómo iniciar correctamente un proyecto. Recuerda que en esta clase vamos a ver únicamente el inicio de un proyecto. Si quieres ver el curso completo lo podrás encontrar justamente en la descripción de este video. Ahora revisemos y conozcamos cómo iniciar correctamente un proyecto. Hola y bienvenido a esta nueva sección. En esta sección nosotros vamos a comenzar ya a realizar una planificación y una gestión de proyectos completo. Recordemos que en la clase anterior nosotros conocimos de qué se trata el caso de negocio y cómo este caso de negocio ayuda a que nosotros podamos entender la razón por la cual el proyecto se genera. Ahora que conocemos cuál es la razón por la cual el proyecto inicia, el siguiente paso es justamente iniciar el proyecto. Para eso nosotros vamos a realizar y vamos a conocer mucho más a fondo el ciclo de vida predictivo de un proyecto. Si tú recuerdas, en las clases anteriores nosotros ya hablamos de los diferentes ciclos de vida y vimos que este proyecto que vamos a realizar va a basarse justamente en un enfoque predictivo. Ahora vamos a conocer mucho más a fondo de qué se trata y cómo está estructurado un enfoque predictivo. Para eso veamos lo siguiente. En primer lugar, recordemos que un proyecto tiene un inicio y también tiene un final, tiene un cierre. Y justamente en este espacio de tiempo desde el inicio hasta el cierre,
vamos a tener diferentes elementos, como por ejemplo, procesos de inicio, procesos de planificación, de ejecución, de cierre y entre todos estos también de monitoreo y control. Es muy importante que conozcamos estos elementos, ya que si nosotros pensamos hacer un proyecto bajo un enfoque predictivo, es decir, bajo un enfoque en el cual se sigue una secuencia de pasos, deberemos seguir estos procedimientos que vemos acá. De esta manera podemos ver que acá tenemos estos 5 grupos de procesos que ya habíamos visto anteriormente. Si nosotros revisamos justamente este libro de acá, conocido como grupo de procesos, una guía práctica, vamos a encontrar justamente estos 5 grupos de procesos y una explicación mucho más clara de cada uno de ellos. Nosotros vamos a revisar qué son estos grupos de procesos y cuáles son su estructura y componentes. De esta manera vamos a ver que en el inicio de un proyecto, nosotros tenemos grupos de procesos de inicio. Estos grupos de proceso son realizados para definir un nuevo proyecto y obtener la autorización para iniciar un nuevo proyecto. Esto es muy importante. El grupo de procesos de inicio permite obtener la autorización para que el proyecto inicie, para que el proyecto sea conocido por los interesados y sobre todo el proyecto ya inicie formalmente su ejecución. Una vez que nosotros completamos los procesos de inicio, el siguiente paso es realizar los grupos de procesos de planificación. Estos grupos de procesos son básicamente los requeridos para establecer el alcance del proyecto, refinar los objetivos y definir el curso de acción requerido para alcanzar los objetivos del proyecto. ¿Qué es lo más importante de acá? Pues esto. Acá nosotros vamos a definir el alcance del proyecto, es decir, qué cosas se van a realizar y qué cosas no se van a realizar dentro del proyecto. Adicionalmente se refinan los objetivos, ya que nosotros tenemos objetivos establecidos en el caso de negocio, en el acta de constitución de proyecto, y acá vamos a refinar aún más. Y finalmente vamos a definir el plan de acción, qué es lo que vamos a hacer para alcanzar los objetivos del proyecto. Esto es básicamente lo que realizamos dentro del grupo de procesos de planificación. El siguiente grupo de procesos es el de ejecución. Los procesos de ejecución son procesos realizados para completar el trabajo definido en el plan de la dirección de proyectos a fin de satisfacer los requisitos del proyecto. De esta manera, nosotros en la ejecución vamos a completar el trabajo, vamos a realizar el trabajo. ¿Qué trabajo? El trabajo que nosotros realizamos justamente en la planificación. De esta manera, nosotros vamos a realizar justamente ese trabajo que requerimos de la planificación. Es decir, todo está siguiendo un orden si nos damos cuenta. En el siguiente, nosotros vamos a ver justamente los procesos de monitoreo y control. ¿Qué es lo que pasa aquí? Los procesos de monitoreo y control son aquellos que van a servir para hacer un seguimiento, analizar y regular los procesos y el desempeño del proyecto, para identificar áreas en las cuales el plan requiera cambios para iniciar los procesos correspondientes. ¿Qué significa esto? Básicamente, significa que nosotros durante el proceso de monitoreo y control lo que vamos a hacer es hacer un seguimiento y analizar justamente qué es lo que está pasando con el proyecto. ¿Un proyecto está bien o necesita tal vez algún ajuste? Si el proyecto requiere algún ajuste, lo que se hace es justamente identificar en dónde se requieren estos ajustes, en qué parte del proyecto, en qué área. Y de esta manera se inicia un plan para realizar los cambios. Cambios dentro de un proyecto siempre van a aparecer, siempre van a existir cambios. Consideremos, por ejemplo, que nuestro proyecto, por alguna situación, está retrasándose. Si se está retrasando, necesitamos implementar un cambio justamente para poder igualar el trabajo que necesitamos hacer. De esta manera, estos cambios que aparecen justamente cuando ejecutamos el proyecto, nosotros los vamos a ir analizando en el monitoreo y control. Y aquí vamos a ver qué cosas podemos hacer justamente para aplicar en ejecución con el objetivo de poder tener un proyecto que sea exitoso. Finalmente, nosotros tenemos los grupos de procesos de cierre, que básicamente son llevados a cabo para completar o cerrar formalmente el proyecto. Esto es muy importante. Estos procesos nos sirven para cerrar formalmente el proyecto. De esta manera vemos que estos grupos de procesos que están acá siguen una secuencia. De esta manera van del inicio a la planificación, de la planificación a la ejecución, de la ejecución, monitoreo y control y finalmente a la parte de cierre. De esta manera, cuando nosotros pensemos en un enfoque predictivo, pensemos siempre justamente en una serie de pasos que tenemos que seguir, algo como lo que vemos acá, una serie de pasos que nosotros iremos siguiendo para realizar el proyecto.
desde su inicio hasta su cierre. De esta manera conocemos el ciclo de vida predictivo, conocemos cuáles son sus diferentes grupos de procesos y su importancia y utilidad que tiene al momento de dirigir y gestionar un proyecto. En la siguiente clase conoceremos cuál es el impacto que tienen justamente los cambios y el riesgo dentro de un proyecto. Saludos y nos vemos en la siguiente sesión. Hola y bienvenido a esta nueva clase. En esta sesión vamos a conocer cuál es la importancia del impacto que tienen justamente los cambios. Cómo los cambios dentro de un proyecto pueden impactar a los proyectos en sí. En primer lugar, tenemos que conocer algo, y es que los cambios se caracterizan por ser inevitables. En un proyecto siempre existirán cambios. Por eso digo que los cambios son inevitables. Como en un proyecto siempre existirán cambios, es importante que nosotros estemos preparados justamente para esos cambios y conocer por qué razón estos cambios me pueden afectar a mi proyecto. Para eso analizaremos dos elementos claves. El primero será el costo de los cambios. Cuando nosotros pensamos en el costo de los cambios, tenemos que pensar en cuánto me costará hacer un cambio dentro del proyecto. Para eso nosotros tenemos aquí la línea de tiempo del proyecto. Aquí tenemos el inicio del proyecto y acá tenemos el final. Al inicio del proyecto o en etapas tempranas del proyecto vemos que los costos del cambio son bajos. Son costos que no son tan elevados. Sin embargo, cuando más va pasando el tiempo y cuando el proyecto ya está acabándose, al final del proyecto estos costos se elevan muchísimo. ¿Por qué razón? Consideremos un ejemplo. Digamos que nosotros vamos a construir un edificio tal vez de unos 20 pisos, que ha sido el ejemplo que hemos visto anteriormente. Al inicio del proyecto, nosotros, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo el diseño, estamos haciendo los planos. Resulta mucho más simple hacer un cambio en el diseño que cuando ya está construido. Acá nosotros en el inicio vamos a hacer primero los diseños del edificio. Y digamos que el cliente me dice, cuando estoy justo haciendo los diseños, ¿sabes qué, Marco? Necesito que el edificio no sea de 20 pisos, necesito que el edificio sea ahora de 25 pisos. Ok, se hacen los diseños, se los cambian los diseños, y estos costos de los cambios en el diseño no van a ser tan costosos. Sin embargo, ¿qué pasa cuando ya está construido aquel edificio y el edificio está listo? Y el cliente dice que quiere aumentar 5 pisos adicionales. Esto va a hacer que el costo sea increíblemente mucho más alto, mucho más difícil, mucho más complejo realizar estos cambios. De esta manera, ¿qué tenemos que hacer acá? Vamos a borrar esto. Como vemos, el costo del cambio es distinto al inicio que al final. Entonces, no es posible que nosotros podamos permitir que cualquier cambio se realice. ¿Por qué? Porque los cambios generan costos y nuestro proyecto no tiene recursos infinitos. Todo proyecto tiene un número de recursos limitado. Eso significa que tenemos dinero limitado, tenemos equipo limitado, tenemos personal limitado. Entonces, no podemos aceptar cualquier cambio, no podemos realizar cualquier cambio, porque tiene un costo. Y entre más al final del proyecto estemos, más costosos resultan estos cambios. Además de que pueden afectar enormemente nuestro proyecto. De esta manera, nosotros, dentro de la gestión de proyectos predictivo, tenemos que hacer un control de los cambios. Y ya vamos a verlo justamente cómo se realiza durante el proceso de monitoreo y control del proyecto. En este momento nosotros tenemos únicamente que entender que los cambios son costosos y que los cambios deben ser controlados. No se pueden permitir que cualquier cambio se realice. ¿Por qué? Porque si un cambio se realiza en etapas del proyecto, esto nos afecta muy negativamente a nuestro proyecto si este cambio no es beneficioso para el proyecto en sí. Imaginemos que aquí tenemos un cambio. Este cambio tendrá un costo y si este cambio no beneficia al proyecto, será un costo que no tendrá ninguna utilidad, sino será un costo que afecte al presupuesto del proyecto. De esta forma, hemos visto la importancia de los cambios y cómo estos cambios pueden afectar a nuestro proyecto. Otro elemento importante es el riesgo, y nosotros vemos que el riesgo, en cambio, es muy alto al inicio del proyecto y cuando está terminando el proyecto, el riesgo es bastante bajo. ¿Esto por qué se da? Esto se da por un elemento conocido como incertidumbre. ¿Qué es la incertidumbre? La incertidumbre es básicamente no conocer qué va a pasar en el futuro, no tener una idea clara de lo que va a pasar. Y esto nace justamente del riesgo. Al inicio del proyecto, yo no sé qué va a pasar en el proyecto en sí. Acá pueden haber, cuando esté iniciando el proyecto, yo puedo pensar que van a existir tal vez
días lluviosos que me pueden afectar, tal vez mi proyecto. Pero no sé cuántos días realmente existirán de lluvia, no sé cómo será el clima, no sé adicionalmente cómo será la tasa de cambio del dólar a mi moneda, tal vez. ¿Por qué? Porque es posible que yo necesite hacer compras en el extranjero, tal vez en Estados Unidos, de algunos equipos. Y si tengo que importar esos equipos y la tasa de cambio realmente es bastante variable, como sucede muchas veces en algunos países, esto nos puede perjudicar mucho porque no sabremos a ciencia cierta cómo será la tasa de cambio. Esto me genera un riesgo porque podría aumentar muchísimo el precio del dólar con respecto a mi moneda y de esta manera esto me podría hacer que el costo de ese equipo aumente mucho. Estos elementos me generan riesgo porque yo al inicio no los conozco, sino que yo estimo cuál podría ser o cuántos podrían ser los días lluviosos y cómo me podría afectar este elemento, esta incertidumbre dentro de mi proyecto a través del riesgo. Y es por eso que al inicio yo no tengo los datos suficientes, la información suficiente para poder tener o para poder medir correctamente este riesgo. Mientras va generándose el proyecto, mientras el proyecto se va elaborando y ejecutando, yo ya voy a conocer qué pasó. Si antes yo en el día cero no conocía qué pasará con las lluvias, con el clima, acá ya podré saber qué pasó al final. Aquí ya no existe riesgo, aquí el riesgo bajo muchísimo, porque acá yo ya tengo datos reales al final del proyecto. Entonces acá sé si el clima fue favorable o no, sabré cuántos días efectivamente existieron de lluvia y sabré cómo me afectó. Acá ya no existe riesgo, ya es una realidad. De la misma forma, la tasa de cambio también sabré si me afectó o no. Entonces, ¿esto qué significa? Significa que mientras voy desarrollando el proyecto, yo voy obteniendo más datos, voy obteniendo información que reducen la incertidumbre y me van dando justamente la información necesaria como para poder saber a ciencia cierta qué es lo que va a pasar. Es diferente que nosotros en el día cero conozcamos qué va a pasar en el proyecto, que ya en el día 50 tal vez, en el día 50 ya tendremos mucha información o mucha más información como para saber qué sucederá con el proyecto y podremos tener predicciones mucho más precisas. Adicionalmente de que los riesgos identificados al inicio del proyecto, vamos a ir viendo si es que se van haciendo realidad o no. De esta forma nosotros vemos la importancia que tiene justamente el cambio dentro de la gestión de proyectos predictivos y adicionalmente el riesgo, cómo afecta dentro de un proyecto. De esta manera concluimos esta clase. En la siguiente sesión conoceremos justamente qué es la visión del proyecto. Saludos y nos vemos en la siguiente clase. Hola y bienvenido a esta nueva clase. En esta sesión ya vamos a comenzar justamente por el inicio del proyecto. En primer lugar, nosotros vimos que en un proyecto tenemos un enfoque predictivo, el cual inicia justamente con los grupos de procesos de inicio. Cuando nosotros pensamos en el inicio del proyecto, tenemos que pensar en lo siguiente, y es que, como hemos visto, un proyecto surge cuando una oportunidad da lugar a un patrocinio por parte de la organización para pasar a la acción. Básicamente, esto significa que existe una oportunidad de negocio, existe una razón por la cual es necesario hacer un proyecto. Esta razón se justifica a través del caso de negocio y pasamos a la acción. Es por eso necesario que se debe definir cuál es el valor esperado del proyecto. Es necesario entender cuál es la razón de ser del proyecto y también se debe entender y describir por qué se va a realizar el proyecto. Esto nosotros, ¿dónde lo hicimos en el caso de negocio. Y lo más importante es que esa visión, esa razón, ese por qué del proyecto que esté en el caso de negocio, se debe transmitir al resto de personas que van a estar involucradas en el proyecto. Esto lo podemos hacer a través de una visión del proyecto. De esta forma, el inicio del proyecto se enfoca en coger la información que nosotros teníamos establecidas o que se estableció dentro del caso de negocio y también del plan de la gestión de beneficios y utilizar esa información para crear una visión completa del proyecto. Esta visión será transferida a todas las personas que estarán involucradas dentro del proyecto. ¿Por qué razón? Porque de esta manera todas las personas involucradas en el proyecto
van a entender por qué vale la pena que ese proyecto se realice y a su vez conseguiremos que esas personas apoyen al proyecto y no sean unas personas que estén en contra del proyecto. El inicio busca justamente esto, busca justamente generar esta visión del proyecto. Cuando nosotros pensamos en la visión del proyecto tenemos que pensar en lo siguiente. En primer lugar, para nosotros definir y establecer la visión del proyecto debemos reunirnos con los miembros de nuestro equipo. ¿Para qué nos reunimos con ellos? Pues fácilmente para elaborar un enunciado de la visión. Y básicamente es un conjunto, es una frase, es un elemento que nos ayuda a entender por qué razón se hace el proyecto. No todos los proyectos requieren que se genere una visión, pero todo proyecto necesita que se elabore una descripción del estado futuro del proyecto. Esto significa que este estado futuro va a ser aquel que motive a las personas a realizar el proyecto. Es decir, el estado futuro va a apoyar a motivar al equipo. ¿Por qué? Porque todos van a entender cuál es la razón por la cual ese proyecto existe, van a entender cuál es la necesidad, cuál es el objetivo que tiene el proyecto y cómo este proyecto apoyará no solamente a la organización, sino también a las diferentes personas que están involucradas. Y esto nos ayuda a entender mucho mejor la razón de ser del proyecto y ayuda a que las personas se motiven en realizar este proyecto. Adicionalmente, esta visión debe describir los resultados futuros del proyecto y adicionalmente los beneficios. ¿Y por qué es importante para ti que tú estás realizando el proyecto, que tú estás como líder y para las otras personas? De esta forma, la visión busca que esa razón de ser del proyecto sea entendida por todas las personas, todos tengamos una visión en común. Un ejemplo de visión bastante interesante es el que realizó Henry Ford hace algunos años. Este ejemplo de visión se basa básicamente en la construcción de los vehículos. ¿Qué nos dice Henry Ford en su visión? Construiré un coche a motor para las grandes multitudes. El objetivo es construir un coche a motor. Otro objetivo, su precio será tan bajo que ningún hombre que gane un buen sueldo no podrá poseer uno. Esta visión es muy interesante porque se ve cómo se busca que los coches no lleguen únicamente a las personas ricas, sino que lleguen a las personas trabajadoras, a la clase trabajadora. El automóvil se dará por sentado, el automóvil será algo que todo el mundo conozca y ya sepa cuál es el uso que tiene, y daremos empleo a un gran número de hombres con buenos salarios. Esto es la visión que tiene. Esta visión es la que hace que un proyecto sea exitoso desde el inicio. ¿Por qué? Porque la visión de la razón de ser de ese proyecto se muestra a las demás personas. Y el momento en el que se muestra a las demás personas, ellas entienden esta visión y ven la importancia que tiene este proyecto. Y por ende, apoyan al proyecto. Y no solamente esto, esta visión también tiene este elemento que hace que los interesados, los trabajadores del proyecto, vean beneficio para ellos de este proyecto que se está realizando. De esta forma nosotros vemos por qué razón es importante realizar esta visión y por qué es importante aún más que la visión que existe, que la construimos con el equipo, se debe transmitir y se debe compartir esta visión con el resto de interesados del proyecto. En la próxima clase nosotros ya comenzaremos a ver los procesos justamente del inicio. Recuerda, es importante que la visión del proyecto se transfiera a las demás personas. Es importante que todos entiendan por qué es importante y necesario realizar el proyecto. De esta manera vamos a lograr comprometer al equipo, a los interesados, de una manera temprana y vamos a lograr una motivación de esas personas de que quieran trabajar y que quieran apoyar el proyecto. Saludos y nos vemos en la siguiente sesión. Hola y bienvenido a esta nueva clase. En esta sesión vamos a comenzar ya con los procesos de inicio. Es importante que nosotros cuando veamos los procesos de inicio comencemos conociendo el acta de constitución del proyecto. Si tú recuerdas, los procesos de inicio tenían un objetivo que era justamente el de formalizar el inicio del proyecto. Tú recuerdas, era formalizar el proyecto. ¿Qué elemento formaliza el proyecto? Pues justamente el acta de constitución del proyecto es este documento que formaliza al inicio el proyecto. Es decir, ese documento hace o genera autoridad al director del proyecto, le da autoridad y adicionalmente ante la organización se formaliza que este proyecto ha iniciado.
Muchas personas conocen al acta de constitución de proyecto como una partida de nacimiento. Partida de nacimiento. ¿Por qué razón? Porque el acta de constitución del proyecto da un nombre al proyecto y todas las personas conocen que ese proyecto va a iniciar. Otro elemento que compone el grupo de inicio o los procesos de inicio es justamente identificar a los interesados. Es fundamental que nosotros conozcamos quiénes son los interesados de mi proyecto, quiénes son las personas que van a ser afectadas de manera positiva y de manera negativa, y conocer cuáles son sus expectativas respecto al proyecto. Estos dos elementos trabajan a la par. De esta forma, mientras nosotros vamos haciendo el acta de constitución del proyecto, vamos a necesitar tal vez colocar algunos elementos. Y de la misma forma, mientras vamos identificando a los interesados, vamos a necesitar revisar información existente en el acta. Estos dos elementos, como vemos, trabajan a la par. Recuerda que un proyecto siempre debe iniciar con un acta de constitución de proyecto. Un proyecto predictivo siempre necesita un acta de constitución de proyecto. Este es un elemento que debemos hacerlo siempre. Y otro elemento que siempre debemos considerar es identificar y conocer quiénes son nuestros interesados. Esto lo hacemos justamente al inicio del proyecto. Ahora revisemos justamente el tema de la reunión de inicio que existe en un proyecto. ¿Por qué? Porque no es solamente tener un documento escrito y entregar a la gente. Esa no es una buena forma de comunicar. Nosotros no únicamente vamos a generar el acta de constitución del proyecto y enviar al resto de interesados que hemos identificado a través de un correo electrónico o a través de un fax. Se debe siempre involucrar a los interesados, hacer que esta formalización del proyecto sea algo mucho más efectiva. Y para eso ocupamos una reunión conocida como Kick-Off. El Kick-Off aparece dentro del PMBOK séptima edición y nos dice que es una reunión de los miembros del equipo y otros interesados claves al comienzo de un proyecto con el fin de establecer formalmente las expectativas, obtener un entendimiento común, es decir, la visión, y dar comienzo al trabajo. De esta forma, la reunión del kickoff llega a ser fundamental cuando iniciamos un proyecto. Recordemos que en un proyecto se establece justamente la visión, que es esta parte, la visión. La visión, como veíamos, es justamente de manera clara entender por qué razón el proyecto se va a realizar. Pero esta visión para compartir con el resto de personas involucradas en el proyecto debe ser de una manera cercana y la forma más adecuada de involucrar a los interesados de mi proyecto, que ya se realizó, ya se identificaron a través de la identificación de los interesados. Esta reunión que se realiza justamente para lanzar, para indicar, para mostrar el acta del proyecto, esta reunión de kickoff en la cual se muestra esta acta de proyecto es justamente para involucrar a estos interesados identificados previamente. Y de esta manera, todos los interesados conocen que el proyecto inicia de manera formal. Todos van a ver que el proyecto inicia. En esta reunión todos conocen quién será el director del proyecto, conocen cuáles son los objetivos del proyecto, conocen la visión que tiene este proyecto y de esta manera se busca involucrar a los interesados de manera temprana. La reunión del kickoff siempre se debe realizar y es una muy buena práctica. Yo personalmente recomiendo que las reuniones de kickoff siempre se las realicen una vez que yo tengo definido quiénes son mis interesados y una vez tengo definido también el acta de constitución del proyecto. Antes de comenzar la planificación de mi proyecto, debería mostrar el acta de constitución del proyecto a los interesados identificados a través de la kickoff. Es una reunión que no va a durar mucho tiempo, tal vez durará unos 45 o una hora exagerado. Y aquí se mostrará justamente la visión del proyecto, cuáles son los objetivos que tiene el proyecto, cuáles son los entregables del proyecto y los diferentes elementos que aparecen en el acta. Un elemento clave y fundamental es que se va a indicar quién será el director del proyecto. El acta va a indicar justamente quién es el director del proyecto y adicionalmente va a indicar cuál es su autoridad. Y estos dos elementos permitirán justamente al director poder realizar el trabajo de una manera mucho más adecuada e involucrar a las personas que están o que son interesados dentro del proyecto. De esta manera hemos visto justamente la importancia que tiene la reunión de kickoff.
y los elementos que componen justamente el grupo de procesos de inicio. En la próxima clase comenzaremos ya a revisar el primer elemento, el cual es el acta de constitución del proyecto. Saludos y nos vemos en la siguiente sesión. Hola y bienvenido a esta nueva clase. En esta sesión vamos a conocer qué es el acta de constitución del proyecto. Para eso vamos a revisar qué nos dice este libro que es El grupo de procesos, una guía práctica del PMI. Este libro nos dice que el acta de constitución del proyecto básicamente se define como un documento emitido por el patrocinador. Esto es algo muy importante del proyecto, que autoriza formalmente la existencia de un proyecto. Esta palabra es clave, autoriza, y confiere al director del proyecto la autoridad para aplicar los recursos de la organización en las actividades del proyecto. El acta de constitución del proyecto autoriza el inicio formal del proyecto, pero no solamente eso. También indica cuál es la autoridad que tiene el director del proyecto e indica quién será el director del proyecto. Comúnmente el acta de constitución del proyecto no es elaborado únicamente por el patrocinador, sino también por el director del proyecto, quien apoya en la elaboración del acta, ya que el acta de constitución del proyecto indica justamente qué es lo que el proyecto realizará. Y el patrocinador, que en conjunto con el futuro director del proyecto, elaboran el acta de constitución del proyecto. ¿Por qué? Porque se busca construir justamente esta visión. Una vez que vemos la importancia del acta, ya que autoriza formalmente ante la organización que el proyecto existe y da la autoridad al director del proyecto para que pueda ocupar los recursos, tanto económicos como también los recursos referentes a materiales, personal, etc. Veamos cómo elaboramos un acta de constitución del proyecto. El acta de constitución del proyecto tiene algunos componentes principales. Sin embargo, los más importantes serán los siguientes. En primer lugar, para elaborar el acta necesitaremos siempre utilizar el caso de negocio. ¿Por qué? En el caso de negocio se establecen, como vimos anteriormente, por qué razón el proyecto existe, cuáles son los objetivos del proyecto. Tenemos la información básica justamente del proyecto. Entonces, para nosotros elaborar el acta debemos inicialmente leer qué nos dice el caso de negocio, entender qué nos dice el caso de negocio. Una vez que nosotros ya hemos leído el caso de negocio, tenemos que definir cuál es el ciclo de vida de mi proyecto. ¿Qué ciclo de vida tendrá? Predictivo, ágil e híbrido. En nuestro caso, el ciclo de vida será con un enfoque predictivo. La descripción de alto nivel de los entregables con el tiempo, costo y metas. Si tú recuerdas, en el caso de negocio ya existió una descripción básica del proyecto. Acá no vamos a profundizar mucho. Aquí lo que vamos a hacer es tener en un documento escrito qué es lo que el proyecto entregará. En nuestro caso estamos haciendo el proyecto de Muebles Prestigio. Vamos a hacer esta nueva línea de fabricación de muebles. ¿Qué cosas contendrá justamente este proyecto? Contendrá en nuestro caso la maquinaria, la instalación de la maquinaria para la nueva línea, por ejemplo. Contendrá elementos como la infraestructura que se requiera. ¿Cuáles serán los costos? Los costos no los vamos a definir de manera precisa en este momento, sino los vamos a colocar de manera bastante general. Y las metas, ¿cuáles son los objetivos de este proyecto? ¿Cuáles son las restricciones y supuestos? Una restricción podrían ser tal vez regulaciones que existan dentro de la empresa, dentro del país en el que estemos haciendo. Como por ejemplo regulaciones ambientales tal vez. Supuestos. Suponemos tal vez que la guerra que existe entre Rusia y Ucrania no nos va a afectar en el tema de importación de maquinaria, por ejemplo. Esa es una suposición. O supondremos que existirá un incremento del peso colombiano con referencia al dólar, por ejemplo. Información sobre los interesados identificados. Tenemos que identificar quiénes son los interesados y por eso veíamos que el acta de constitución del proyecto se relacionaba justamente con identificar a los interesados. Bueno, los interesados que han sido identificados, los principales, los vamos a colocar dentro del acta también. Y finalmente vamos a ver, y se va a indicar aquí dentro del acta, cuál es la autoridad que tendrá el director del proyecto dentro del proyecto. Estos son los elementos principales que contiene el acta de constitución del proyecto. Un acta de constitución del proyecto puede contener muchos más elementos. Estos son algunos nomás de los elementos que puede contener y los que se recomiendan mínimo que posee el acta. De esta manera nosotros concluimos esta clase. En la siguiente sesión
Ya vamos a realizar el acta de constitución del proyecto. Veremos cómo está estructurada y veremos cómo aplicar nuestro ejemplo de muebles prestigio dentro del acta de constitución del proyecto. Saludos y nos vemos en la siguiente sesión. Hola, bienvenido a esta nueva clase. En esta sesión vamos a ver cómo elaborar el acta de constitución del proyecto. Recordemos que el acta de constitución del proyecto es justamente este documento que formaliza la ejecución de un proyecto. Y es muy importante que nosotros realicemos el acta de constitución siempre en todo proyecto. Ahora revisemos y veamos cómo está estructurada justamente el acta de constitución del proyecto. Recuerda que puedes descargar este ejemplo, al igual que la plantilla, justamente en la parte de materiales, que lo podrás encontrar en la parte alta de este video. Ahí lo podrás descargar y podrás revisar esta plantilla. Te recomiendo mucho que esta plantilla que ves acá, tú la vayas ocupando dentro de tus proyectos, porque realmente te será de muchísima utilidad. Ahora revisemos cómo está estructurada el acta de constitución del proyecto. En primer lugar, vamos a poner el nombre de nuestro proyecto, que es el título del proyecto. En este caso es la implementación de una nueva línea de producción de muebles de oficina de metal y melamina. Este título, si tú recuerdas, aparecía en el caso de negocio. Adicionalmente, vamos a indicar quién es el patrocinador, que en este caso es Carlos Alvarado, el director del proyecto, que es Julia Santos, la fecha de elaboración, que es justamente el 2 de enero de 2023, y quién es el cliente, en este caso serán usuarios internos. En primer lugar, vamos a ver el propósito del proyecto. Vamos a indicar aquí por qué razón el proyecto debe ser realizado. En este caso, el proyecto tiene como objetivo implementar una nueva línea de producción de muebles de oficina que use materiales de metal y melamínicos con la finalidad de ser más competitivo dentro del mercado, reducir costos y mejorar los procesos de producción e incrementar el volumen de ventas. Esto es básicamente lo que me dice. Dentro de sus objetivos principales tenemos que los productos de la organización deberán vender un 5% más en el primer año de funcionamiento y cumplir con lo que se especifica en el plan de la gestión de beneficios. De esta manera, se pretende recuperar el mercado que ha estado perdido por no ofrecer esta alternativa a sus clientes. Esto es básicamente el propósito. Y el propósito se basa, como vemos, en crear esta nueva línea de fabricación de muebles de metal y melamina. Adicionalmente, reducir los costos, tener una mejor participación en el mercado y aumentar el volumen de ventas en un 5% de todos los productos. Otro elemento que tenemos que colocar es la descripción de alto nivel del proyecto. Es decir, aquí vamos a colocar el proyecto, qué es lo que busca. Dentro de esto vemos que el proyecto implementará la infraestructura necesaria para trabajar inicialmente con una capacidad del 65% y una producción de 1.500 muebles de oficina de manera anual. El proyecto adicionalmente busca recuperar y obtener nuevos clientes, recuperando un 30% del mercado de muebles. Y finalmente, busca que exista una mejora en los procesos de producción al reducir el 8% del desperdicio. ¿Cuáles son los límites del proyecto? Los límites vienen dados debido a que, o las limitaciones vienen dadas debido a que debe cumplir. ¿Con qué debe cumplir? Debe cumplir con las regulaciones ambientales, en específico con la Ley de la Gestión Ambiental número 35. ¿Cuáles son los entregables de alto nivel? Cuando nosotros oímos entregables de alto nivel, significa qué es lo que el proyecto entregará. El proyecto va a entregar en primer lugar diseños de la línea de producción aprobados, equipos de producción instalados, personal capacitado y finalmente un plan de marketing y ventas de los nuevos productos. ¿Cuáles son los requerimientos de alto nivel? ¿Qué es lo que se requiere del proyecto? Se requiere tener un diseño del área de producción que incluya cuántas máquinas se van a ocupar, cuál es la distribución de los equipos. Se requiere adicionalmente adecuar las áreas. ¿A través de qué? Pues a través de un trabajo de obra civil que incluya la fundición de una losa, las instalaciones eléctricas, las instalaciones neumáticas, entre otros elementos que se requieren en función del diseño aprobado. Se requiere comprar maquinaria justamente para implementar esta nueva línea y equipos que serán utilizados en la producción. Otro elemento que se requiere es el plan de marketing, justamente desarrollar este plan de marketing, y se requiere también capacitar a los operadores. Otro elemento importante es el riesgo global del proyecto. Es importante que nosotros establezcamos cuál es el riesgo que este proyecto tiene y tiene que estar esto establecido dentro del acta de constitución del proyecto. Dentro de este proyecto, de manera global, existen 4 riesgos que son retrasos en la distribución de las maquinarias, variación del euro respecto al dólar, fuertes lluvias en los meses de vacaciones,
Esto ocasiona justamente derrumbes e impide el paso para llegar a la fábrica y cambios en los gustos de los clientes. Si nosotros nos fijamos aquí, vemos que estos riesgos son externos y no tenemos el control de estos riesgos. Los riesgos se caracterizan por eso, porque nosotros no tenemos el control. Nosotros no podemos, por ejemplo, tener el control dentro de las importaciones de la maquinaria, ya que esto depende de una lista de espera de la distribuidora. Tenemos el control sobre esa lista de espera. Adicionalmente, no tenemos el control en la variación del euro con respecto al dólar. Ese cambio que existe de valores, no tenemos el control. Otro elemento es que no tenemos el control sobre las fuertes lluvias que pueden existir. Y finalmente no tenemos el control sobre los cambios que pueden tener los gustos de los clientes. Sin embargo, nosotros, aunque no tengamos el control de estos elementos, sí podemos establecer planes que nos ayuden a poder solventar de mejor forma si alguno de estos riesgos se hace realidad. Acá nosotros planteamos los riesgos. Los riesgos son eventos desconocidos, no sabemos si se harán realidad o no. Sin embargo, sí tenemos que considerarlos porque en caso se hagan realidad nos pueden afectar mucho a nuestro proyecto y tenemos que planificar justamente en función de estos riesgos, ya que si los riesgos son muy altos es importante comunicar estos riesgos a los interesados a través de esta acta. Otro elemento son los objetivos de proyecto y los criterios de éxito. Cuando nosotros hablamos de los objetivos del proyecto, hablamos básicamente de lo que el proyecto busca. Aquí vamos a dividir en tres elementos, que es alcance, tiempo y costo. El proyecto busca dentro del alcance, en primer lugar, instalar equipos de fabricación que operen con una capacidad mínima de 65%, de manera regular y en temporada alta que pueda operar al 100%. ¿Cuáles son los criterios de éxito? En primer lugar, que la línea de fabricación esté completa en el cuarto trimestre de 2023. Otro elemento es que el informe de inventario anual de 2024 debe reflejar el número de unidades vendidas y fabricadas, que este sea igual o superior a 1.500 unidades. Yo sabré que este objetivo se cumplió en esta fecha, en el 2024, cuando vea que realmente se cumplió con lo que se había previsto, con estas 1.500 unidades fabricadas y vendidas. Ahí sabré que realmente es un éxito. Otro objetivo es realizar la construcción de la nave industrial con un área de 1.000 metros cuadrados y que las instalaciones y los equipos estén listos según lo que se requiera. ¿Cuáles son los criterios de éxito para este objetivo, para la construcción de esta nave? Pues un criterio de éxito sería que la construcción esté completada en el segundo trimestre de 2023, con una aprobación con las aprobaciones municipales y aprobaciones de fiscalización. Ahora revisemos el siguiente objetivo, que es justamente el de tiempo. En este caso se busca que la línea de fabricación esté operativa. Ese es el objetivo. ¿Cómo sabré que ha sido exitoso justamente este objetivo? Si es que la línea de operación entra en funcionamiento en el cuarto trimestre del 2023. Como vemos en este ejemplo, aquí no se establece una fecha muy precisa, sino se tiene un rango bastante amplio, que es de 3 meses básicamente, porque me dice el cuarto trimestre. ¿Por qué tenemos esto? Esto es debido a que en este momento del proyecto, al inicio, yo no tengo todavía datos establecidos o datos claros para saber exactamente cuándo voy a poder completar el proyecto. Necesito realizar un cronograma. Y de esta forma, el acta de constitución del proyecto no busca que nosotros tengamos datos exactos ahora, sino que tengamos rangos. Y los rangos pueden ser bastante amplios, como vemos acá. Otro elemento importante u otro objetivo es que el proyecto esté entre 380.000 y 450.000. Ese sería el objetivo de este proyecto con respecto al costo. ¿Cómo voy a saber si este proyecto ha sido exitoso? Es que si el costo real del proyecto esté dentro del 110% del presupuesto. Aún no sé cuál es el presupuesto de mi proyecto. Lo único que sé es que muy posiblemente mi proyecto esté en este rango. ¿Cuándo voy a saber cuál es el costo de mi proyecto? Pues cuando yo establezca el presupuesto. Y mi proyecto será exitoso si es que está dentro del presupuesto o tal vez un 10% por encima del presupuesto. Ahí sabré, o ese es el criterio que yo tomo para saber si mi proyecto es exitoso o no. Otro elemento van a ser los hitos. Recordemos que los hitos son eventos importantes dentro de un proyecto, pero no tienen tiempo, no tienen una duración. De esta manera, un hito es, por ejemplo, el diseño aprobado es un hito. ¿Por qué? Porque el diseño aprobado va a ser posiblemente
el sello que coloquen a los diseños para su aprobación. ¿Cuándo se tiene previsto justamente este hito? Pues se tiene previsto para febrero del 2023. Otro hito importante es la recepción de la nave industrial. El hecho de recibir, de ya tener las llaves que uno recibe cuando se entrega una obra, es básicamente el hito. Y esto se espera para junio del 2023. Tener los equipos instalados, que es otro hito, se espera para agosto del 2023, las pruebas de funcionamiento para septiembre, la finalización de la capacitación para octubre y finalmente el cierre del proyecto para noviembre. Estos son hitos, son momentos importantes del proyecto, pero estos momentos importantes no tienen una duración y no son actividades, son solamente hitos, son momentos importantes del proyecto. ¿Para qué me sirve colocar los hitos? Pues justamente para hacer el seguimiento del proyecto. ¿Por qué? Porque yo a través de estos hitos puedo ver cómo está avanzando mi proyecto. Puedo hacer un seguimiento, un control de manera muy general. Y es importante colocar los hitos que mi proyecto tiene. Otro elemento importante son justamente los recursos financieros. Un proyecto para iniciar debería ya contar con recursos preaprobados. Nosotros aún no sabemos cuánto costará finalmente el proyecto. Sin embargo, tengo una referencia de que podrá estar entre estos valores. Es necesario que la empresa, la organización, ya vaya destinando dinero para este proyecto. De esta manera, los recursos financieros deben estar preaprobados comúnmente para iniciar el proyecto. Y esto lo vemos en el acta a través de este elemento. Me dice, los recursos financieros son aprobados por el director según el documento PA001 con flujo de caja de la empresa el 12 de noviembre de 2022. Es decir, los recursos financieros están preaprobados para mi proyecto. Los interesados son otros elementos importantes dentro del proyecto. Yo necesito conocer quiénes son los interesados de mi proyecto. Ya vamos a ver en la siguiente clase quiénes son los interesados y por qué su importancia. Sin embargo, en esta parte ya vamos a colocar a los interesados principales. Tal vez en el acta de construcción del proyecto no coloquemos a todos los interesados, porque para eso existe un documento que lo vamos a realizar en la siguiente clase, que es el de identificar a los interesados. Pero sí tenemos que identificar a los más importantes. Por ejemplo, en este caso, Luis Campoverde, quien es el dueño de la empresa, Antonio Santos, quien es el jefe de mantenimiento, Luis Bueno, jefe de compras, Fernanda Cueva, jefe de producción, y Tati Urbina, quien es el jefe de TI. Estos son interesados muy importantes. ¿Quién es otro interesado muy importante? Es esta persona, el patrocinador. En nuestro caso es Carlos Alvarado. Estos son las personas más importantes que mi proyecto tiene y son interesados claves. Tal vez me digas, ¿y puedo colocar al patrocinador dentro de los interesados aquí en esta parte? Sí, lo puedes hacer. En este caso yo no lo estoy colocando porque ya se sobreentiende, pero se podría colocar tranquilamente. Recuerda que esta plantilla de acá es solamente eso, una plantilla. Tú la puedes ir adaptando según las necesidades de tu organización. Otro elemento importante es la salida del proyecto. ¿Qué significan los criterios de salida del proyecto? Existen casos en los cuales el proyecto no se los puede completar porque han existido situaciones que hacen que el proyecto se termine de manera anticipada. Por ejemplo, si el proyecto fue realizado debido a una situación en el mercado, pero esa situación ha cambiado y el proyecto ya no resulta económicamente viable ser realizado, pues resultaría mucho más adecuado terminar el proyecto que seguir invirtiendo dinero en algo que no generará beneficios. Ese es un ejemplo de por qué o cuándo el proyecto debería terminar de manera anticipada. Los criterios de salida son justamente eso. En este caso, los criterios de salida o los criterios bajo los cuales el proyecto terminará de manera anticipada serán cuando la estimación hasta la conclusión del proyecto sea de 130% del presupuesto. No te preocupes si no sabes qué es la estimación hasta la conclusión, porque eso lo veremos justamente en la parte de control del proyecto. Ahí aparecerá justamente cómo calcular esta estimación a la conclusión. Sin embargo, es importante que sepas que la estimación a la conclusión simplemente es el valor de dinero que necesitaremos para terminar el proyecto. Por ejemplo, si estamos a la mitad del proyecto y queremos saber cuánto dinero necesitaremos para completar lo que falta del proyecto, pues hacemos este cálculo. Otro elemento bajo el cual nosotros saldremos del proyecto es cuando los volúmenes de productos dejen de ser válidos en función de las condiciones del mercado. Es decir, si las condiciones del mercado cambian, pues el proyecto dejará de tener viabilidad económica y ya no necesitaremos o ya no sería
recomendable y beneficioso hacer este proyecto. Finalmente vamos a ver los niveles de autoridad del director del proyecto. En este caso, los niveles de autoridad se basan en las decisiones sobre el personal, la gestión presupuestaria, las decisiones técnicas y la resolución de conflictos. El director del proyecto tiene o puede tomar decisiones sobre el personal siempre y cuando se consulte con los líderes funcionales, es decir, con los jefes de las personas o los miembros del equipo. Sobre la gestión presupuestaria, pues el valor presupuestado del proyecto está entre los $380 y $450,000. Esto incluye una reserva de imprevistos de un 3%, esto es lo que nos dice la organización, y el director del proyecto puede aprobar una variación adversa de hasta 1.4% del proyecto. ¿Qué significa? El director del proyecto tiene la autoridad y puede aprobar variaciones en los costos de hasta 1.4% del presupuesto. Supongamos que el presupuesto al final es de $450,000 por 0.014. Significa que el director del proyecto tiene la autoridad para poder aprobar cambios en el presupuesto de hasta $6,300. Por ejemplo, pongamos que un recurso, un elemento o un equipo que estamos importando tiene una variación de costos de $7,000. En ese caso, el director del proyecto no puede aprobar ese cambio. Necesitará solicitar al patrocinador o al comité de control de cambios para poder realizar ese cambio de ahí. Sin embargo, si el cambio si el costo de un elemento subió en $500, pues el director tiene la autoridad de aprobar o no ese valor. Eso es lo que nos dice este elemento. En temas de decisiones técnicas, el director del proyecto puede tomar decisiones técnicas siempre y cuando se consulte con el jefe de producción. El jefe de producción nos dirá si es que esa decisión técnica puede ser o no realizada, por ejemplo. Y finalmente, la resolución de conflictos. ¿Cómo va a trabajar el director cuando se generen conflictos, por ejemplo, con el equipo? En primer lugar, el director del proyecto buscará solucionar el conflicto. Esto se llama una gestión de primer nivel. Irá a conversar con las personas que están en conflicto y buscar una solución. Adicionalmente, participará en un segundo nivel de resolución de conflictos. Tal vez no se pueda llegar a una solución directamente y se necesite tal vez imponer alguna sanción o alguna multa, o se necesite tal vez enviar una documentación o un reporte de esa persona. Entonces, ese es el segundo nivel. Si no se puede llegar a ninguna solución, pues el director del proyecto deberá hablar o deberá solicitar ayuda para resolver el conflicto al gerente funcional. Eso es lo que nos dice acá cuál es el nivel de autoridad que tiene. Finalmente tenemos acá la autoridad del patrocinador. El patrocinador, por otro lado, tiene la autoridad para solicitar información de cronograma y presupuesto, solicitar los requisitos técnicos o solicitar cambios en los requisitos de negocio tras consultar con el comité de la empresa. Finalmente tenemos las aprobaciones. El documento en este caso ha sido realizado por el director del proyecto, pero es aprobado por el patrocinador. En este caso, comúnmente aquí colocamos la persona que realiza el documento y aquí quien apruebe este documento. Y de esta manera tenemos el acta de constitución del proyecto. Y con esto concluimos esta clase. Saludos y nos vemos en la siguiente sesión. Hola y bienvenido a esta nueva clase. En la sesión anterior nosotros ya conocimos acerca del acta de constitución de proyectos. Sin embargo, recordemos que otro proceso que está dentro del inicio es justamente identificar a los interesados. Pero antes de identificar a los interesados, conozcamos en primer lugar quiénes son los interesados de un proyecto. Para eso vamos a ver qué nos dice el PMBOK sexta edición. Y nos dice básicamente que los interesados son aquellos que pueden afectar o verse afectados por el proyecto, de manera positiva o negativa. Por ejemplo, los diferentes gerentes de una organización, directores de otros proyectos o programas, usuarios, clientes, miembros del equipo, instituciones de regulaciones, entre otros. De esta manera vemos que un interesado es cualquier persona que puede verse afectada por el proyecto o que puede afectar al proyecto. Esto es algo muy importante y realmente necesario que conozcamos. Vemos que un interesado puede ser o pueden ser organizaciones, pueden ser personas o pueden ser instituciones.
De esta manera, nuestro proyecto puede estar afectado, puede afectar a muchas personas. Y es necesario que nosotros, como directores, como líderes del proyecto, conozcamos y entendamos quiénes son estos interesados. Identifiquemos a los interesados. Ahora veamos un ejemplo de tipos de interesados. En este mapa de interesados que vemos aquí. Este ejemplo ha sido tomado de este libro que es Project Management Toolkits. Es un libro muy bueno que explica bastante bien el tema de gestión de proyectos y sobre todo explica el tema de proyectos predictivos a través de conceptos. Este ejemplo va a definir quiénes nomás pueden ser los interesados. Veíamos que pueden ser personas que afectan o pueden verse afectadas por el proyecto. ¿Como quién? Como por ejemplo el sponsor, el patrocinador de un proyecto, las otras gerencias dentro de una organización, los usuarios, clientes, las personas que están dentro del tema de manufactura, las personas de marketing, las personas de compras, el mismo equipo del proyecto, las personas involucradas con la información, con la tecnología, las personas que están en la parte de soporte, por ejemplo, mantenimiento, personas que están dentro de calidad, finanzas, entes reguladores, como pueden ser tal vez instituciones u otras instituciones que regulen algunos elementos de nuestra organización, líderes dependientes que dependan tal vez líderes de otros proyectos, pero que tengan alguna dependencia con el proyecto. Como vemos, interesados pueden existir muchísimos dentro de un proyecto. Y es responsabilidad del director del proyecto, así como del equipo, conocer quiénes son estos interesados. ¿Por qué razón necesitamos conocer a estos interesados? La razón es bastante simple, porque estos interesados van a tener algo que se conoce como expectativas. Es decir, todos los interesados van a esperar algo del proyecto, ya sea de manera positiva o manera negativa. Es importante que nosotros entendamos cuáles son las expectativas de cada uno de los interesados en nuestro proyecto. Y al conocer las expectativas también estaremos conociendo qué desean estas personas del proyecto, es decir, conociendo sus requerimientos. De esta manera, al nosotros entender a los interesados, conociendo sus expectativas, podremos trabajar de manera adecuada y buscaremos que las expectativas de los interesados estén relacionados con la visión que tiene el proyecto y buscaremos aquí una visión compartida, es decir, que las expectativas de cada uno de estos interesados estén relacionadas o estén alineadas también con los objetivos del proyecto, con la visión del proyecto. De esta manera hemos visto quiénes son los interesados y algunos tipos de interesados. Adicionalmente vemos que las expectativas de estos interesados deben estar o deberíamos buscar alinearlas con la visión que hemos visto que el proyecto debe tener. De esta manera concluimos esta clase. Saludos y nos vemos en la siguiente sesión. Hola y bienvenido a esta nueva clase. En esta sesión ya vamos a comenzar a identificar a los interesados. Vamos a hacer justamente el proceso de identificar a los interesados. De esta manera nosotros vemos acá qué es lo que nos dice justamente la guía de procesos respecto a la identificación de los interesados. Y nos dice básicamente que identificar a los interesados es el proceso de identificar periódicamente a los interesados justamente del proyecto, así como de analizar y documentar información relevante relativa a sus intereses, participación, interdependencias, influencia y posible impacto en el éxito del proyecto. De esta manera, identificar a los interesados es simplemente eso, conocer quiénes son los interesados que están dentro del proyecto. Recordemos que un interesado es una persona que puede afectar o verse afectada por el proyecto. Pero no solamente vamos a conocer quiénes son los interesados, sino que adicionalmente vamos a analizar, vamos a conocer cuáles son sus expectativas y vamos a documentar esa información, esas expectativas, esos intereses, esa participación, esa interdependencia e influencia que tienen estos interesados sobre el proyecto. De esta manera, cuando nosotros identificamos a los interesados, lo que hacemos es básicamente conocer quiénes son los interesados, cuáles son sus expectativas dentro del proyecto y vamos a analizar justamente esto. Estos elementos han sido tomados justamente de este libro de acá, que son grupos de procesos, una guía práctica del PMI. Una vez que conocemos quiénes son estos interesados, una vez que conocemos qué significa identificar a los interesados, veamos cómo podemos identificar a los interesados. Como vemos aquí en esta imagen, existen diferentes interesados a lo largo del proyecto. Pero es necesario que nosotros identifiquemos y conozcamos quiénes son esos interesados. Para eso podemos ocupar algunas herramientas.
La primera serán cuestionarios. Una herramienta que podemos ocupar para conocer a los interesados es a través de cuestionarios y encuestas, que básicamente significa que vamos a reuniones uno a uno o a sesiones de grupos con el objetivo de recolectar información. Es decir, nos vamos a reunir con cada uno de los interesados para conocer sus expectativas, para conocer qué es lo que piensan del proyecto, cuáles son los objetivos que ellos tienen, qué es lo que ellos buscan de este proyecto o cómo piensan que este proyecto les puede afectar. Otra forma de identificar y conocer a nuestros interesados es a través de la tormenta de ideas. En la tormenta de ideas lo que hacemos es conversar con el equipo del proyecto o también con expertos con el objetivo de identificar a los interesados. Es decir, nos vamos a reunir con el objetivo de definir quiénes podrían ser los posibles interesados de mi proyecto. ¿Cómo hacemos esto? Si yo hablo de que voy a reunirme con expertos, básicamente, si tengo un proyecto tal vez de un índole en el que yo no tengo mucha expertise, me reuniré con personas que conozcan más acerca de ese tema, de ese proyecto, y conversaré con ellos para ver quiénes podrían ser los posibles interesados dentro de este proyecto. El objetivo es de poder definir a la mayor cantidad de interesados que existan. ¿Por qué? Porque estos interesados tienen expectativas y tienen requerimientos. Expectativas y requerimientos. ¿Qué pasaría si nosotros no consideramos los requerimientos de alguno de los interesados y este interesado llega a ser muy importante? Esto provocaría que el proyecto no considere un punto muy importante, un requerimiento muy necesario para el proyecto. Y esto podría llevar a cabo, podría ocasionar que el proyecto no llegue a ser completamente exitoso porque no estaríamos considerando requerimientos de un interesado clave, un interesado muy importante. Por eso necesitamos identificar a los interesados y una herramienta sería justamente la tormenta de ideas. Otra herramienta que podemos ocupar es una matriz de poder e interés. ¿Qué son estas matrices o para qué me sirve? Como veíamos, no solamente vamos a identificar a los interesados y colocarlos y listo, sino también vamos a analizarlos, vamos a conocer sus expectativas, vamos a ver y vamos a conocer cómo esta persona podría afectar el proyecto. Para eso ocupamos esta matriz poder-interés, en donde vamos a agrupar a los interesados según su poder o autoridad, y adicionalmente según el interés que tengan en el proyecto, el nivel de interés. De esta manera, existirán interesados en el proyecto que tengan un alto poder. Por ejemplo, un gerente. Un gerente comúnmente será una persona que tenga alto poder, es decir, que tenga una autoridad bastante alta y pueda ayudar en la toma de decisiones o que pueda tener autoridad para tomar decisiones dentro de la organización. Si tenemos interesados de alto poder, necesitamos conocer quiénes serán estos interesados. Nosotros tenemos que ir conociendo a cada una de las personas y agrupándolos. Y todos estos los iremos clasificando. Y toda esta información quedará establecida o quedará registrada dentro de un documento conocido como registro de interesados. El registro de interesados será justamente ese documento en donde vamos a colocar toda la información de los interesados. Colocaremos quiénes son, colocaremos adicionalmente información relevante a las expectativas de los interesados, a los requerimientos que ellos tengan y los clasificaremos a través de elementos como los que vemos acá, a través del poder e interés, por ejemplo. De esta manera concluimos esta clase. En la siguiente sesión vamos a realizar un registro de interesados. Este será el segundo documento que nosotros realizaremos dentro del inicio. Recordemos que en el inicio ya hemos realizado el acta de constitución del proyecto, el cual da el inicio formal del proyecto. En este caso vamos a ocupar ya el registro de interesados, el cual será un documento que lo ocuparemos a lo largo de todo el proyecto. El registro de interesados lo ocuparemos en todo el proyecto porque este documento se lo va actualizando en función de si algún interesado aparece, si algún interesado sale del proyecto. Este documento va a irse actualizando a lo largo de todo el proyecto. De esta manera concluimos esta clase. Saludos y nos vemos en la siguiente sesión. Hola y bienvenido a esta nueva clase. En esta sesión vamos a ver el taller número 5. Vamos a realizar justamente el registro de interesados. Este es el segundo documento que contiene el inicio del proyecto. Recordemos que el primer documento fue el de formalizar el proyecto en sí a través de ¿qué? Del acta de constitución del proyecto. Otro documento
Igual de importante es el registro de interesados, en donde vamos a colocar quiénes son los interesados de nuestro proyecto, cuáles son sus expectativas y vamos a irlos clasificando. Para eso vamos a ocupar la siguiente plantilla. Recuerda que puedes descargar esta plantilla, al igual que el ejercicio, justamente en la parte de arriba, en la parte de materiales de este curso. Ahora revisemos y conozcamos cómo realizar el registro de interesados. En esta parte nosotros tendremos el registro de interesados. Este documento llega a ser bastante útil e importante y personalmente recomiendo siempre se lo realice porque al nosotros identificar correctamente a los interesados podremos conocer sus expectativas y requerimientos y esto nos ayudará a reducir el número de cambios en el futuro del proyecto. Así que este elemento llega a ser clave y fundamental dentro de todo proyecto y siempre deberíamos hacerlo, al igual que el acta de constitución del proyecto. De esta manera, el registro de interesados contiene los siguientes elementos. En primer lugar, aquí tenemos el título del proyecto, que en nuestro caso, como sabemos, es de implementación de una nueva línea de producción de muebles de oficina de metal y melamina. En segundo lugar, vamos a colocar acá la fecha de elaboración. Ahora revisemos. Justamente este registro de interesados busca que nosotros identifiquemos quiénes son los interesados. Por eso aquí vamos a colocar el nombre de los interesados y su rol o posición. En segundo lugar, vamos a describir cuál es la posición, vamos a describir de manera detallada la función de esta persona en la organización, información de contacto, requerimientos, expectativas y finalmente el mapa poder-interés. Es decir, aquí vamos a ir clasificándolos. En primer lugar, nosotros tenemos como interesado a nuestro patrocinador. Adicionalmente tenemos al señor Antonio Santos, quien es jefe de mantenimiento, Alex Bueno, jefe de compras, Fernanda Cueva, jefa de producción, Tati Urbina, jefa de IT, Jorge Andes, jefe de capacitaciones y finalmente Carla Verdugo, jefe de calidad. Estos serían los interesados que nosotros hemos encontrado. ¿Cómo encontramos a los interesados? Como veíamos, podemos ocupar una lluvia de ideas reuniéndonos con el equipo o con expertos para ver quiénes son estos interesados. En este ejemplo vamos a considerar que hemos hecho una reunión con el patrocinador y adicionalmente nos hemos reunido con el jefe de producción, que en este caso es la señora Fernanda Cueva. Ella es la experta justamente en los temas de producción de la organización y ella nos ha ayudado a definir quiénes son los interesados de nuestro proyecto. De esta manera, en una reunión con el patrocinador y con esta persona de acá, se han podido definir el resto de interesados. Una vez que nosotros conocemos quiénes son los interesados, debemos colocar una descripción del rol de esa persona. En este caso tenemos al señor Carlos Alvarado, quien es el patrocinador, y esta persona es el gerente de ventas. Ese es su rol dentro de la organización. La información de contacto es justamente esta, que es alvar@prestigio.com, es decir, cuando nosotros necesitemos en un futuro contactarnos con uno de estas personas por cualquier razón, simplemente tendríamos que ir al registro de interesados y ver cuál es su información de contacto. Esa es una de las utilidades que tiene este documento. Adicionalmente, vamos a ver cuáles son los requerimientos de esta persona. ¿Y cómo obtengo esto? ¿Qué puedo hacer a través de una reunión cara a cara con esta persona, con el patrocinador? Converso y veo cuáles son los requerimientos que tiene. Al conversar me doy cuenta de que esta persona requiere que la línea de producción esté en funcionamiento a finales de 2023. Ese es un requerimiento que esta persona tiene. ¿Cuáles son sus expectativas dentro del proyecto? Espera que el proyecto reactive las ventas de muebles de oficina y recupere el mercado. Esa es una expectativa o la expectativa de Carlos Alvarado con respecto a este proyecto. Este ejercicio hacemos con todas las personas o con todos los interesados. Hablamos con el señor Antonio Santos, jefe de mantenimiento. Vemos cuál es su rol dentro de la organización y vemos que es el jefe de mantenimiento responsable de equipos e infraestructura. Este es su correo de contacto. Acá vemos qué es lo que requiere. Esta persona requiere que el personal de mantenimiento sea capacitado en el mantenimiento de los nuevos equipos y está preocupado por la carga laboral adicional de estas maquinarias o que estas maquinarias producirán en el personal de mantenimiento. Esta es una expectativa, una preocupación que tiene esta persona. Otro interesado es Alex Bueno, jefe de compras. Esta persona requiere que se desarrolle un SOW. ¿Qué es un SOW? Este es el enunciado del trabajo, es decir, esta persona requiere para poder realizar las compras y para poder hacer la contratación de los diferentes proveedores que se realice un documento en el cual se especifique claramente
qué es lo que el proyecto va a generar, qué es lo que el proyecto requiere para poder contratarlo. Adicionalmente, espera que el incrementar el número de proveedores dentro de la organización, entonces le interesa que existan nuevos proveedores, tanto de maquinaria como de servicios. Uno de los interesados más importantes para este proyecto es Fernanda Cueva. ¿Por qué razón? Esta persona es la responsable de la producción de las diferentes líneas de producto. Esta persona, al ser una de las responsables, si tú recuerdas en el acta de constitución decía que esta persona nos va a ayudar justamente en los temas de requerimientos técnicos. Esta persona es la que mejor conoce los temas de producción. Y ella es la que vemos acá que tiene la mayor cantidad de requerimientos. Así que cuando yo converso con Fernanda, me voy a dar cuenta de que esta persona necesita o tiene varios requerimientos de proyecto y es una persona que está interesada en que el proyecto funcione. ¿Por qué razón? Porque esta persona en primer lugar requiere que la línea de producción esté integrada con el sistema de control de producción de la organización. Requiere que el área en la cual se va a realizar el trabajo tenga un área de soldadura, de doblado, de metal, con extracción de vapores, requiere un área de cortado de tableros MDF automático, requiere un área de bodega con una capacidad de 30 días de producción, requiere una cabina de pintura y un horno de secado, entre otras cosas. Estos son los requerimientos que ella necesita, que ella tiene para el proyecto, para que este proyecto funcione. ¿Y por qué espera esto? ¿Cuáles son sus expectativas? Ella desea que el proyecto inicie lo más pronto posible. ¿Por qué? Porque debido a las metas de producción planteadas para el próximo año, existen unas metas de producción, las cuales ella es la responsable de que funcionen, de que se implementen, de que se lleguen a cumplir esas metas. Y para cumplir esas metas, ella necesita que el proyecto funcione. Entonces es un interesado que tiene un alto interés justamente en el que el proyecto funcione. Y adicionalmente tiene bastante relevancia y bastante autoridad, ya que es una jefatura de producción. Y todos los temas técnicos tienen que ser hablados con ella. De esta forma nosotros vemos cómo vamos a ir conociendo a cada uno de los interesados, cuáles son sus expectativas y cuáles son sus requerimientos dentro del proyecto. Otra persona es Tati Urbina, ella es responsable de TI y esta persona requiere que el sistema no interfiera con la red actual. Adicionalmente, esta persona no está tan interesada en el proyecto y piensa que el sistema va a agregar inclusive más trabajo. Es decir, esta persona, por otro lado, no está a favor del proyecto, sino inclusive está un poco reacia al proyecto. Esto también conocemos y nos ayuda a entender el momento en el que conversamos con Tati. Otro interesado es Jorge Andes, quien es jefe de capacitación. Él desarrolla justamente los planes de capacitación. Él requiere que se presente un plan de formación para los obreros de la nueva línea de producción y él tiene la expectativa de que espera que las fechas para realizar la capacitación se cumplan. Finalmente tenemos a Carla Verdugo, quien controla la calidad y es jefa de calidad. Ella requiere un área para guardar los equipos de medición dentro del área que se está construyendo y espera que el proyecto siga las consideraciones y normas de la ISO 9001, las buenas prácticas de manufactura que está implementando la organización. Estas son las personas que son interesados en el proyecto. Acá tenemos sus requerimientos y sus expectativas. En la próxima clase vamos a ver cómo obtener el poder e interés, cómo podemos irlos clasificando en función de este mapa. Saludos y nos vemos en la siguiente sesión. Hola y bienvenido a esta nueva clase. En esta sesión vamos a completar el registro de interesados justamente con la parte que nos estaba faltando, que era el mapa poder e interés. Aquí vamos a ir clasificando y vamos a ir agrupando a los interesados en función del poder e interés que tienen ellos dentro de nuestro proyecto. Para eso vamos a ocupar justamente una matriz de poder e interés. Para eso vamos a ver el siguiente ejemplo. Para hacer un análisis de los interesados, acá tenemos a los interesados del proyecto, vamos a tener este cuadro de acá. Aquí están 4 cuadrantes. ¿Qué significan estos cuadrantes? En primer lugar tenemos el poder. Cuando hablamos del poder, hablamos de la autoridad que tienen los interesados dentro de la organización. Aquí tenemos autoridad. Adicionalmente tenemos el interés. Cuando hablamos del interés, nos hacemos referencia a qué tan interesados están estas personas del proyecto. ¿Les interesa el proyecto? ¿No les interesa? ¿Piensan que el proyecto puede apoyar a la organización o simplemente les da igual este proyecto? Esto es algo que vemos acá. En el eje de las X hablamos de interés. En toda esta parte hablamos del interés.
Mientras que cuando hablamos de autoridad hablamos en el eje de las Y's acá. Ahora, para nosotros hacer el análisis del poder e interés, vamos a ocupar o vamos a ir analizando a cada uno de los interesados. Para hacer este análisis voy a ocupar numeraciones. En primer caso, el primer interesado que voy a analizar es el patrocinador, quien es Carlos Alvarado. Si tú recuerdas, Carlos Alvarado es el patrocinador del proyecto. Adicionalmente es el gerente de ventas y es una persona que tiene bastante poder dentro de la organización. Entonces va a estar Carlos Alvarado en esta parte, en la parte de poder, en estos dos cuadrantes. Como es el patrocinador, comúnmente el patrocinador es la persona más interesada en que el proyecto funcione, en que el proyecto sea adecuado, en que el proyecto pues brinde beneficios. Entonces, comúnmente el patrocinador siempre tendrá alto poder, alto interés. En este caso es Carlos Alvarado, quien tiene un alto poder y un alto interés. En segundo lugar tenemos el jefe de mantenimiento, Antonio Santos. Tú recuerdas, Antonio Santos era una persona, el jefe de mantenimiento, quien tenía algo de interés por el proyecto, pero no tenía mucho poder. El jefe de mantenimiento no tiene tanto poder dentro del proyecto, no tiene o no se ve afectado tanto por el proyecto, ni tampoco puede afectar mucho en el proyecto. De esta manera, esta persona tendrá un bajo poder. En esta zona estará en esta parte, en bajo poder. Pero tendrá alto interés o no. Como veíamos, no está muy interesado en el proyecto. Entonces esta persona muy posiblemente esté por esta zona de acá. Aquí tenemos a Antonio Santos. En tercer lugar tenemos el jefe de compras, que tiene una característica similar a Antonio Santos y podríamos ver que también estaría por esta parte. Aquí estaría Alex Bueno. Llegamos a Fernanda Cueva, quien veíamos que tenía muchos requerimientos del proyecto, además tenía autoridad sobre los requerimientos relacionados con temas técnicos y adicionalmente es una de las personas que tienen bastante poder al ser el jefe de producción dentro de la organización. Por ende, esta persona tiene bastante poder, está en esta zona de acá arriba. Pero, ¿qué tan interesada está? Si tú recuerdas, en el análisis que vimos en la clase anterior, veíamos que Fernanda está muy interesada en el proyecto porque la meta de producción depende de este proyecto. Por ende, es una persona que tiene mucho poder y mucho interés. Sin embargo, llega a tener menos poder que lo que tiene el patrocinador. Y tal vez tenga un interés un poco menor al que tenga el patrocinador. De esta manera, muy posiblemente Fernanda Cueva esté por este lado. Entonces, Fernanda Cueva tiene un alto poder, un alto interés. El siguiente va a ser el señor Jorge Andes, quien es la persona número 5. Y esta persona, como veíamos, tiene bajo poder y también, pero tenía un interés medio en este proyecto, muy posiblemente esté por esta parte. Y aquí tenemos al señor Jorge Andes. La señora Carla Verdugo, por otro lado, es la jefa de calidad. Comúnmente las jefas de calidad tienen bastante poder porque si esta persona está en contra de nuestro proyecto, muy posiblemente nos pueda afectar justamente los temas de pruebas de la maquinaria. Entonces, tiene o puede tener bastante o influir mucho en el proyecto. Por ende, muy posiblemente tenga un alto poder. Sin embargo, veíamos que no estaba muy interesado en el proyecto y tenía como que un bajo interés. De esta manera, la señora número 6, quien es Carla Verdugo, esté por este lado. La persona tiene alto poder, sin embargo, tiene un bajo interés. Y finalmente, Tati Uribe, quien es la persona número 7, veíamos que no está muy interesada en el proyecto y que tampoco tiene mucho poder. Podríamos pensar que está por acá. Tendríamos a Tati Uribe. De esta manera vemos cómo se estructura una matriz de poder e interés y cómo podemos ir clasificando a cada uno de nuestros interesados. Esto resulta muy importante y muy necesario realizarlo. ¿Por qué? Porque cualquier persona dentro del equipo del proyecto sabrá que la señora Fernanda Cueva es una persona muy importante dentro del proyecto y que tiene bastante poder e interés, simplemente viendo esta gráfica. De la misma forma sabrá que la señora Tati Uribe tal vez no tenga mucho poder ni mucho interés en el proyecto y le ayudará justamente a poder priorizar información. Adicionalmente, esta gráfica que vemos acá nos será de mucha utilidad en el momento en el que busquemos involucrar a estos interesados. ¿Por qué? Porque no podemos dejar, por ejemplo, una persona como Tati Uribe, quien está muy cerca de ser reacia al proyecto, se oponga al proyecto. Necesitamos involucrar a esta persona para que por lo menos
piense que el proyecto no es negativo, sino que va a ayudar a la organización, y aunque no se ponga a favor del proyecto, por lo menos no se ponga en contra del proyecto y sea una persona neutral. Entonces, a cada uno de estos interesados tenemos que irlos gestionando. Tenemos que implementar herramientas y técnicas que nos ayuden a que apoyen al proyecto y que se involucren en el proyecto. Esto lo vamos a hacer en la parte de planificación. Pero por el momento necesitamos conocer cuál es el estado actual de nuestros interesados, y es justamente lo que hemos hecho a través del registro de interesados, en donde ya hemos colocado quiénes son los interesados de mi proyecto, cuál es su posición, la información de contacto, requerimientos, expectativas y finalmente cuál es su clasificación. En este caso, AP significa alto poder y AI significa alto interés, mientras que BP significa bajo poder y BI significa bajo interés. De esta manera hemos visto que un proyecto al inicio tiene el acta de constitución del proyecto y adicionalmente tiene el registro de interesados que nos permite identificar a los interesados y que a su vez estos dos trabajan a la par. Con esto nosotros concluimos esta clase y también concluimos esta sección. Yo te felicito porque acabas de concluir todo el inicio de un proyecto y hemos abordado las diferentes técnicas y herramientas que podemos ocupar justamente al inicio de un proyecto. En la próxima sección comenzaremos ya con la parte de planificación. Iremos analizando y viendo cómo planificar un proyecto. Recuerda resolver las preguntas que aparecerán en la próxima clase. Estas preguntas te ayudarán justamente a ir reafirmando el conocimiento que vamos obteniendo en cada una de estas clases y con los diferentes ejercicios. Saludos y nos vemos en la siguiente sección.